Es uno de los grandes símbolos de la biodiversidad y permitió a Darwin investigar sobre la teoría de la evolución. Pero las Galápagos guardan otros secretos únicos. A continuación te invitamos a conocer la historia que podría haber desembocado en que se convirtieran en un estado independiente. Las Galápagos son un archipiélago compuesto por más de 100 islas. Están ubicadas a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, país al que pertenecen. Las 13 islas más grandes superan los 10 kilómetros cuadrados cada una. La más grande es Isabela, que concentra más de la mitad de la superficie terrestre de todo el archipiélago. Además, es la única por la que cruza la línea del Ecuador. Por la gran cantidad de especies endémicas, las Galápagos son un gran símbolo de la biodiversidad en la Tierra. Es que no solo nos encontramos con animales o plantas que no están en ningún otro lugar del mundo, sino que las especies varían de una isla a la otra. Hubo distintas causas que favorecieron al surgimiento de animales únicos. Por un lado, el archipiélago está ubicado en la confluencia de 3 grandes corrientes oceánicas, que tienden a alejar a todo lo que flote, lo que favoreció el aislamiento. A diferencia de otras islas ubicadas en la zona ecuatorial, las Galápagos son áridas. Esto perjudicó a los mamíferos y benefició al desarrollo de los reptiles. Es el caso de las famosas tortugas gigantes de las Galápagos, que pueden llegar a medir 2 metros, pesar 450 kilos y vivir más de un siglo. Pero no es el único animal que nos sorprende. Nos encontramos con la iguana marina, que es el único lagarto que depende del mar para sobrevivir, ya que se alimenta de algas. También podemos ver a los increíbles piqueros de patas azules, que tienen un particular baile que sirve como cortejo. Pingüinos en el hemisferio norte, solo en las Galápagos, ya que habita una especie endémica. Se cree que llegó hasta allí gracias a las frías corrientes que llegan desde Perú. Al ver estas adaptaciones podemos ponernos en la piel de Charles Darwin. El científico inglés tuvo en las Galápagos una de sus visitas más relevantes para desarrollar su teoría de la evolución de las especies. La observación de tantos animales únicos que hasta variaban de una isla a la otra lo ayudó en la elaboración de su investigación. Pero Darwin no es el único visitante célebre del archipiélago. Algunos historiadores sostienen que hubo una época en la que los incas llegaron hasta las Galápagos, aunque no existen pruebas concluyentes. Luego, a partir de la llegada de los europeos, muchos piratas utilizaron las islas como refugio. Recién en el siglo XIX llegó el primer poblador registrado. Se trata del irlandés Patrick Watkins, quien quedó varado en la isla Floriana y vivió durante 2 años aislado. En 1832, las islas fueron anexionadas oficialmente a Ecuador y comenzó a aumentar la población. Y aquí llegó una idea que hemos visto en distintos puntos del mapa: convertir a una isla en una prisión. No solo es el caso de Alcatraz, sino que hay muchos ejemplos, incluso en épocas contemporáneas. Nelson Mandela pasó 18 de sus 27 años preso en la isla Robben, frente a Ciudad del Cabo. De esta forma, las islas Floriana y San Cristóbal se convirtieron en una suerte de cárceles al aire libre, ya que no había forma de escapar. Pero esas experiencias duraron muy pocos años, luego de que se produjeran algunas revueltas. En el siglo XX hubo otro intento, pero en la isla Isabela, la más grande. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se instaló en la zona, ya que desde allí podía tener control sobre el Canal de Panamá. Luego de que terminara la guerra, el presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra decidió utilizar las instalaciones como un presidio. Actualmente se puede ver el Muro de las Lágrimas, que fue construido por los prisioneros entre 1946 y 1959, los años en los que existió la prisión. Pero una de las historias que genera más controversia es la de Manuel Cobos. En 1866 llegó a San Cristóbal y se convirtió en el primer propietario de la isla. Situémonos en la época. Solo unos años antes había concluido la experiencia de las primeras cárceles.
Las islas eran un territorio inhóspito y hostil, muy distinto al paraíso de biodiversidad que vemos hoy. Cobos se instaló en la isla para explotar la horchilla, que es un colorante natural. Un tiempo después comenzó a explotar la caña de azúcar. En el archipiélago hubo un ingenio azucarero. Para eso llegaron trabajadores, pero no es claro si estaban por propia voluntad o si eran explotados por Cobos. Las condiciones laborales de la época no eran ejemplares. La cuestión es que el empresario desarrolló tanto el negocio que hasta acuñó su propia moneda. Era tal el poder de Cobos sobre el territorio que hasta se lo conoce como el emperador de San Cristóbal. ¿Es posible pensar la independencia de la isla o de todo el archipiélago? En Oceanía, como sabemos, existen países muy pequeños y poco poblados que son independientes, por lo que no es fácil descartar esta opción. Sin embargo, la historia reservó un final abrupto para Cobos. Es que tras años de maltratos a sus trabajadores, se produjo una rebelión y fue asesinado en 1904. La segunda mitad del siglo XX significó un cambio para las islas. En 1959 se creó el Parque Nacional, que alcanza al 97% del territorio. A partir de ahí comenzó a privilegiarse cada vez más el cuidado de la biodiversidad y a tratar de conservar las especies únicas. Y se consiguieron grandes avances. Por ejemplo, la UNESCO las consideró como Patrimonio de la Humanidad en peligro, pero las retiró de esa lista en 2010. Otro de los avances puntuales se consiguió en la isla Pinzón. Allí se habían introducido de forma artificial a cabras, pero en la década de 1970 se pudo erradicar a este animal que actuaba como depredador. Igualmente, se puede ver un riesgo por la presencia humana. En total viven 33.000 personas en todo el archipiélago, pero año tras año ha aumentado la cantidad de turistas que ingresan. Hace 30 años eran poco más de 40.000 por año. En 2019, según el último dato oficial disponible, fueron 270.000. No planteamos que no se permita el turismo, pero sí que se realice de forma responsable y consciente. Es que los paisajes, animales y plantas que se encuentran en cada isla son únicos. Podemos bucear y hacer snorkel en las islas Bartolomé y Darwin, o ir a Santa Cruz para ver tortugas gigantes. Sin dudas, otro de los grandes atractivos es la isla Rábida, que se diferencia del resto por su arena roja, compuesta por lava volcánica. ¿Te gustaría conocer las Galápagos? ¿Te parece importante que se realice un turismo responsable en la región? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que hagamos más y mejores videos. También tendrás acceso a contenidos exclusivos.